Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego, bienvenidos al Binomio Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de no tener deudas. Habíamos hablado en el video anterior sobre deuda cero y parece una utopía, algo ideal no tener deudas en este tiempo, ¿no? Vivimos en un país donde lamentablemente tiene una deuda tremenda. Por ende, si el país tiene una deuda, aunque nosotros no la tengamos, indirectamente también somos deudores de alguna forma. Esa mala costumbre que tiene tristemente nuestro país de endeudarse, pero endeudarse negativamente, ¿no? Porque hay deudas que son entre comillas buenas y deudas malas. Uno cuando toma una deuda, es decir, cuando uno, por ejemplo, toma cierto dinero que solicita a un banco, un préstamo, para un emprendimiento, para un proyecto que después nos va a ser redituable y que vamos a poder pagar ese préstamo y encima tener ganancia, digamos que sería la deuda buena. Y la deuda negativa, la deuda mala realmente, es aquella que nosotros tomamos pero que no nos va a dejar ningún beneficio, que no nos va a dejar ninguna ganancia, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Al contrario, la deuda negativa, la deuda mala, sería esa deuda que uno adquiere tomando un número que supera al ingreso que uno tiene. Si yo tengo 50.000 y gasto 60.000, tengo 10.000 pesos, por ejemplo, hablando del número del valor del peso argentino, ¿no es cierto? Tengo 10.000 pesos que son deuda negativa, deuda mala, porque no los tengo. Estoy gastando algo que yo no tengo. Entonces, eso lo van a poder encontrar, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, es muy común, donde la gente usa la tarjeta, usa la tarjeta, usa la tarjeta, y ese número termina siendo a fin de mes mucho mayor que el que podía realmente pagar. Entonces comienza a tener problemas con el banco. Esa deuda que vamos teniendo, ya que hablamos de tarjeta, que es algo de lo más común, ¿no es cierto? Esa deuda que se va adquiriendo con el banco va obligándonos a nosotros a poder de alguna manera resolverlo parcialmente con pagos mínimos. Esos pagos mínimos generan un problema a futuro, porque al mes siguiente yo pago el monto mínimo que el banco me pide y el resto de la deuda que tenía ese mes pasa para el otro mes. Entonces esa deuda que tenía del mes anterior se suma con el pago, la deuda del mes siguiente, más los intereses que tenés por pagar el mínimo. Cuestión que cuando llega el mes siguiente, mi economía se deteriora aún más, porque yo sigo teniendo los mismos ingresos, escucho el avioncito, sigo teniendo los mismos ingresos, pero mi deuda crece un poco más de la que tenía el mes anterior. Por ende, vuelvo a pagar el mínimo de la tarjeta. Y así sucesivamente, con más interés en nuestra contra y complicándonos muchísimo con el banco, cartas, llamados del banco, un montón de cosas que suelen hacer los bancos para poder tratar de saldar las deudas, ¿no es cierto? O sea, que nosotros las saldemos con ellos. Para evitar todo esto y evitar dolores de cabeza, porque imagínense que eso genera una angustia, genera estrés en la familia, discusiones. Bueno, lo importante es tener la economía en orden. La economía en orden, tener una economía en orden no es tan complicado. Nos parece complicado tal vez porque muchas veces no nos ordenamos eh, en cuanto a cómo distribuir los gastos. Punto número uno. Si yo gano 50.000 pesos, por ejemplo, no puedo gastar más que 50.000 pesos en el mes. Tengo 30 días mensuales, no puedo salir de esos 50.000. ¿Cómo? Bueno, el tema es ordenarnos ahí. Yo les había dado una regla en mi Instagram del binomio perfecto, donde indicaba o les daba un parámetro de cómo podíamos repartir los gastos y cómo podíamos ahorrar.
La regla 50-30-20. Esa regla te dice básicamente, digo básicamente porque después uno sí va regulándola de acuerdo a los ingresos que uno tiene y más que nada a las necesidades que uno tiene, pero para ordenarnos bien y tener un parámetro claro de lo que queremos hacer y que nuestra economía sea sana, tendríamos un 50% de todo lo que ingresa en nuestro hogar dedicado a gastos indispensables, gastos muy necesarios. Obviamente, en esos gastos uno los va anotando, pero básicamente son alimentos, servicios que no podemos dejar de pagarlos, como la luz, por ejemplo, el gas. Bueno, entraría el alquiler también si es que alquilamos, impuestos municipales, bueno, cosas que nosotros solemos pagar todos los meses y que necesitamos tenerlos al día, o gastos como alimentos, limpieza, que son básicos para nuestro diario vivir. Después tenemos el 30% de lo que sería gastos prescindibles, que no son necesariamente que los tenemos que gastar sí o sí, pero que bueno, entran dentro de cosas como salir a comer, el cine, esparcimiento, algún tipo de gasto en particular que querramos tener, y un 20% que yo diría que eso sería como lo fundamental, como lo primero que yo tendría que separar en realidad, que sería para lo que yo llevaría como ahorro, lo que yo apartaría como ahorro. Ese 20% casi como que sería intocable. O sea, es cuestión de proponérselo de alguna forma, porque no es que es un 20% siempre de acuerdo a lo que uno gana mensualmente, el ingreso que uno tiene mensualmente. Eso yo lo separo. Un 20% lo separo. Son 50.000 pesos, el 20% ¿cuánto sería? 10.000, lo separo. Esos 10.000 no los toco. ¿Qué hago con esos 10.000? Bueno, es otro tema, ¿no es cierto? Para que me pueda generar algo, por ejemplo, algún interés, puedo ponerlo en un plazo fijo, puedo comprar dólares para que no pierda el valor con la inflación, alguna inversión en particular que hayamos visto, que nos interesa, que creemos que nos puede dejar alguna ganancia importante, que puede ganarle a la inflación. Bueno, eso se analiza, pero ese dinero está, ese dinero no se toca, ese dinero en todo caso se ahorra y luego se invierte. Entonces nos queda un 50 de gastos indispensables, un 30 que ahí podemos regularlo, podemos ver cómo gastarlo, en qué gastarlo, y podemos verlo como esparcimiento, algo en particular, y el 20 como les dije en ahorro. De esa forma nosotros lo que hacemos es ordenar nuestra economía. Cuando comenzamos a ordenar la economía, la deuda va teniendo un espacio eh, tendiendo a cero, porque no le vamos dejando lugar a la deuda para que ingrese en nuestras finanzas personales. Dentro de ese 20% que recién les dije de ahorro, si tenemos deuda hoy, si hay alguna deuda que tengamos, podríamos usar ese 20% para ir pagando alguna deuda que tengamos con algún préstamo, con la tarjeta, en fin, con alguna deuda que tengamos con algún familiar, amigo. Bueno, usemos ese 20% o para pagar toda la deuda o para hacer un plan, un plan de financiamiento o un plan de pago, mejor dicho, de esa deuda. Y si nos sobra algo de ese 20%, ahorrarlo. Pero siempre trabajando con ese 20%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos haciendo? Por un lado, podemos vivir normalmente e ir pagando la deuda, o vivir normalmente, pagar una deuda que la hayamos planificado o convenido en cuotas con quien la tengamos, y la otra parte que nos sobra, dentro de ese mismo 20%, ir ahorrándola. Eso uno lo va viendo, eso uno lo va hablando con quien tiene la deuda, ¿no es cierto? También. Pero siempre tengamos en nuestra mente la posibilidad de ahorrar también. Entonces, ¿cuál es el secreto de no tener deuda? No gastar más de lo que ingresa en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. No podemos gastar más de lo que ingresa. Entonces,
podemos decir, bueno, pero lo que pasa es que mensualmente a mí no me alcanza. Bueno, vamos a darle importancia a lo que realmente es imprescindible. Los alimentos, lo que tenga que ver con el hogar, pero que sea básico, como la luz, el gas. Y vamos a, por lo menos por un tiempo, despojarnos de lo que nos provoque gastos que nos van a generar algún tipo de deuda o que nos van a poner en aprietos. Si yo tengo cable y tengo internet, digamos que las dos cosas son como prescindibles. Podríamos prescindir por un tiempo, salvo que, por ejemplo, tengamos internet y sea una herramienta de trabajo, podríamos prescindir por un tiempo de ambas o de alguna de las dos, por ejemplo, y tener un gasto menor hasta que vayamos saldando las deudas y nos vaya dejando un poquito más de aire en nuestros ingresos. El otro tema es que también se podría buscar algún ingreso adicional al que tenemos para poder saldar las deudas, para poder ir cubriendo cosas, para poder no desligarnos de otras, pero eso nos va a generar, vuelvo a repetir, que tengamos que buscar ingresos adicionales a los que ya tenemos. ¿Deuda cero es imposible? No, no es imposible la deuda cero, pero hay que tener voluntad, hay que tener disciplina. Disciplina. Al piso. Se los digo desde la perspectiva de que cuando uno no tiene deudas puede hacer cosas que es imposible hacerlas cuando las tiene. ¿Cómo yo puedo pensar en proyectar un emprendimiento, en proyectar la compra de algo que realmente es importante y que nosotros queremos comprarlo, queremos tenerlo por una cuestión ya sea de un gusto, de una necesidad? ¿Cómo yo voy a poder adquirir algo si no puedo ahorrar para tenerlo? Si las deudas no me permiten pensar ni siquiera en el mañana, es en el hoy mismo. Entonces, nuestra mente va a estar más tranquila, nuestra familia va a estar más tranquila, vamos a poder proyectar cosas, vamos a poder proyectar tener un emprendimiento, hacer una inversión, comprar algo que queríamos comprar hace mucho tiempo y que no podíamos, y ahora podemos hacerlo porque estamos ahorrando, porque nuestra economía está sana, porque podemos comprar hasta productos, alimentos más saludables, porque nuestra economía tiene margen para poder hacerlo. A ver, siempre se puede hacer esto, siempre se puede ahorrar, siempre se puede tener una economía equilibrada. Lo importante es tener disciplina. Disciplina. Por ahí ustedes me dicen, pero Diego, mirá cómo está todo. Todo el tiempo están aumentando las cosas. Todo el tiempo te dan una de cal y una de arena. Aumenta el sueldo, pero sube la inflación. Aumenta el sueldo, pero aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta los servicios, el transporte. Bueno, pero vuelvo a repetirles, si tenemos la economía sana, si tenemos la mente libre para poder pensar, van a surgir ideas de oro. Esto es otro de los temas que yo a veces les comparto en Instagram. Ideas de oro. Pero para poder tener ideas de oro, nuestra mente tiene que estar justamente libre. Tiene que estar libre para poder pensar qué puedo yo hacer, cómo puedo hacer esto, cómo puedo tener una idea de oro, algo creativo, algo que salga de lo común, algo que cruce los umbrales de lo básico y genere impacto en la gente, un proyecto, algo que me deje dinero, que sea redituable realmente. Bueno, para eso yo tengo que estar tranquilo, tengo que pensar con tranquilidad. No puedo estar pensando en la deuda que tengo y que no me deja avanzar. Hay que cubrir las deudas, hay que pagar las deudas. Salgamos de las deudas, evitemos el veraz en las tarjetas de crédito con los bancos. Evitemos el veraz. ¿La tarjeta de crédito es mala? ¿Como sí o como no? Sí y no. Yo tengo tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no me controla a mí. Yo controlo la tarjeta de crédito. Dispongo cuánto voy a gastar de esa tarjeta, siempre con un presupuesto previo. Siempre conociendo cuáles son mis ingresos. En mis ingresos totales están mi trabajo y
el emprendimiento, el proyecto que yo tengo con Julio. Entonces, tengo 2 ingresos. Bueno, en base a eso yo analizo cuánto puedo gastar de eso, cuánto puedo ahorrar, cuánto puedo invertir y cómo puedo distribuir mis gastos intermedios, ¿no es cierto? En qué los puedo emplear. Pero yo sé cuál es mi presupuesto. Al fin y al cabo, tiene sus beneficios no tener deudas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad este tema. Es súper importante. Busquen la forma de implementarlo. Van a ver que les va a traer una gran alegría y mucha tranquilidad. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Hagan clic en la campanita para que les marque las notificaciones de los nuevos videos que suba. Y no se olviden de darle like porque eso me ayuda un montón. También pueden seguirme en Instagram. Les dejo ahí mi Instagram, El Binomio Perfecto, para que me sigan. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao.